¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí, les enviamos un gran saludo desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México y pues dándoles la bienvenida para que continuemos con nuestro discipulado de los fundamentos de nuestra vida cristiana. El día de hoy vamos a ver el tema de seguir hacia adelante en fe. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Acerca de la fe. Así es, un tema muy importante. Claro. Y para esto voy a leer algunas de las escrituras clave que tenemos para esta lección. La primera está en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Juan 14:12, hablando el Señor Jesús, dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Lucas 18:8, también hablando el Señor, dice, les digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Marcos 11, del 22 al 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es, y claro. Bueno, pues esto de la fe. La fe, pues, es el mayor poder que hay en todo el universo. Es la manera en que el poder de Dios se libera para toda la experiencia humana que podamos tener con Él. Eso es lo que libera el poder de Dios. Claro, la fe es poderosa, pero debe de estar puesta en el lugar correcto. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros no podemos acercarnos a Dios si no creemos que existe. De hecho, cuando iniciamos nuestro caminar en Cristo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, y en ese momento fue por fe. Hubo la fe suficiente para decir, sí, yo creo en ti, Señor Jesús, ¿no? Entonces es por fe. Y necesitamos este poder sobrenatural de la fe, pues para poder caminar también en los caminos del Señor, para poder creer lo que nos dice, para obedecer lo que nos dice, para saber que esa es la verdad y caminar en ella. No es una cuestión que nosotros nos imaginemos, no es una cuestión mental que razonemos, sino un acto de nuestra voluntad, el decidir creer en Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es, que no pensemos o tengamos ideas acerca de las cosas de Dios, sino que nos confiemos, que fiemos en Dios para que sea Él el que disponga a través de su palabra lo que vamos a creer. Significa que la inquebrantable y absoluta confianza que tengamos en Dios y en su palabra es lo que va a determinar que nuestra fe esté depositada en el lugar correcto, la palabra de Dios. Así es. Y vamos a ver ahorita algunas características de la fe, que, bueno, pues se hace la analogía con una mano que tiene 5 dedos. Entonces la mano, pues para que esté completa, necesita de estos 5 dedos para que pueda hacer todas las funciones que debe hacer, pues requiere de todos y cada uno de ellos. Entonces, de la misma manera,
la fe va a tener estos 5 elementos que son gracia, verdad, don, poder y victoria. Son 5 elementos que juntos van a producir una fe pues fuerte, una fe firme. Si falta alguno de ellos, bueno, pues la fe no va a cumplir con todo el propósito que debería, porque algo le va a faltar. Es como una mano donde nos falta uno de los dedos, pues sí, ahí está y tiene sus funciones, pero no está en toda su capacidad. Entonces es algo similar a esto. El primero de ellos va a ser la gracia. Leemos en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, pues aquí estamos hablando de algo muy, muy importante. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos da salvación. La fe es el puente, por decirlo de una manera, que nosotros vamos a tender hacia Dios. Ahora, la fe nos las da Él, nos da los elementos para que podamos hacer este puente, pero por la fe nosotros nos acercamos a Dios y Él derrama hacia nosotros su gracia. Entonces es un camino que va en las dos direcciones. Y esta fe, esta gracia, es la base de nuestra relación con Dios. De hecho, es la fe, pues, la base de nuestra salvación, porque nosotros somos salvos por fe, por gracia, ¿verdad? Aquí vemos las dos actuando juntas, no por obras, no por lo bueno que hagamos, no porque demos mucho dinero, no porque nos portemos muy bien. No hay forma de que nosotros podamos pagar ni con bienes, ni con nuestro comportamiento, ni con nada, la salvación de nuestro Dios. Porque esa salvación se logró en la cruz del Calvario, con la sangre del Señor Jesús, y nosotros recibimos el beneficio de ese sacrificio a través de la fe, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con nuestras obras. Si no tenemos esta gracia de parte de Dios, entonces no vamos a tener la fuerza necesaria para poder confiar plenamente en Dios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero de que muchas veces se necesita fuerza, no es tan fácil tener la fe. No es algo de que, pues nomás crees, no es tan simple como suena. Anteriormente nosotros éramos enemigos de Dios, éramos hostiles, porque el pecado estaba en nuestras vidas, y entonces nos era imposible someternos a la palabra de Dios, dice Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esa era nuestra condición, vivíamos de acuerdo a la carne, y por lo tanto, pues no podíamos agradar a Dios. La fe es un regalo, es un don de Dios. Y se nos entrega, se nos otorga como una respuesta a la palabra de Dios que tenemos por el Espíritu Santo. Todo lo que creemos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, está en la palabra. Entonces ese es el fundamento. Cuando nosotros estamos en nuestra manera de vivir totalmente en el mundo y de pronto el Señor nos permite, nos da la oportunidad de dejar esto para tener una vida nueva a través de la gracia, Él pone la fe en nosotros para que podamos hacerlo de esa manera, no por nuestros propios méritos, no por nuestras obras, sino solamente por la gracia. La fe entonces va a tomar esa gracia y la va a hacer realidad en nuestra vida. Esa gracia que veíamos lejana, ahora va a estar actuando en nuestra vida por la fe. ¿Verdad? Entonces, nada más para terminar otra vez, la fe entonces construye el puente entre nosotros y Dios, para que entonces la gracia de Dios pueda venir a nuestras vidas. Así es, muy bien. Bueno, pues el segundo dedito vamos a hablar acerca de la verdad. Si nosotros depositamos nuestra fe en la verdad, que es la palabra de Dios, entonces ahí estamos colocando nuestra fe en el lugar correcto, en todo el poder del universo de quien lo ha creado
y de quien gobierna sobre todas las cosas. En Judas 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me llama mucho la atención que exhorte a que peleen, que contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué será esto? Pues porque no es fácil creer, no es fácil, hay tantas cosas que nos están obstruyendo, simplemente las circunstancias, lo que vemos, muchos pensamientos que podemos tener, emociones, sentimientos, no sé, tantas cosas que muchas veces estorban a la fe. Por eso es importante que peleemos por ella. Y nos dice que no nada más es importante, sino que es relevante, es lo más importante que debemos de hacer siempre, defender, guardar esa fe, mantenernos firmes en la fe, que nada nos mueva, que se mantenga firme. Esta verdad es la base, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es la base, porque no se apoya en una idea o en una experiencia de que a veces pues a mí me funcionó pero a mí no me funciona, sino que está establecido en la palabra de Dios, no es nada emocional, es la verdad de Dios, la obra declarada y en la palabra de Dios. En 1 Corintios 12:9 nos dice. Bueno, el tercer elemento es el don. ¿Sí se acuerdan cuando estábamos viendo los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:9, lo que iba a leer la esposa? Dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como tal, es como lo vamos a ver. Este es un don, el de la fe, que nos va a dar la capacidad, nos va a dar el potencial que antes no podíamos. Antes no podíamos creer o creíamos en cosas que no eran las adecuadas, no creíamos en la verdad, creíamos en que mi compadre me va a ayudar, creíamos en que un tío nos va a dar trabajo, en ese tipo de cosas creíamos, pero eso no son verdades absolutas, ese es más bien pues un buen deseo, ¿no? Que muchas veces tenemos, que también muchas veces somos defraudados por ellos. En la fe vamos a mirar lo que es imposible, vemos a nuestro alrededor, vemos las circunstancias, y decimos, esto no se puede. Bueno, pues ahí es precisamente donde la fe nos permite decir que esto está hecho, ¿no? Amén, que eso quiere decir. Quiere decir que a pesar de todo, nosotros podemos dar por hecho algo que está fuera de la razón, fuera de la lógica. Esta fe es contraria a nuestra carne y a nuestra mente, porque depende de Dios. Y Dios no se va a regir ni por nuestra carne, ni por nuestra mente. A eso nos estamos refiriendo hace un ratito, de que no es tan sencillo, no es fácil porque tienes que ir en contra de todo lo que hemos aprendido. Va a exigir que dejemos nuestros propios esfuerzos, nuestros propios planes, para que entonces dejemos de buscar hacer las cosas a nuestra manera, y entonces permitamos que la gracia de Dios actúe en nosotros y entonces las cosas se den como Él quiere que se den, no como nosotros, y eso nos cuesta también mucho trabajo, ¿verdad? De eso es este punto. Bueno, entonces en el cuarto punto vamos a ver acerca del poder, el poder. En Hechos 3:16 vemos el ejemplo del poder de un milagro. Dice: y por la fe en su nombre a este, que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces ahí presenciaron un milagro por el poder de esa fe. En Mateo 21:22 dice: todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Esto es tremendo, suena bonito, pero ¿qué tanto somos capaces de creerlo y de experimentarlo,
de ponernos de acuerdo con Dios, hacer ese clic en el que los estemos de acuerdo y que baje esa petición en una respuesta de parte de Dios milagrosa. En Marcos 11, 22, 23 dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ya lo habíamos visto en Juan 14, 12, 14. Nos dice, de cierto les digo, está asegurando el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo creemos realmente? Ahí está la pregunta, ¿realmente lo creemos? Qué maravilloso, ¿no? El quinto elemento es la victoria. Y ese pues es obvio. Si estamos pidiendo algo es porque queremos la victoria en esa situación. No estamos orando para que venga la derrota, sino que estamos orando para que venga la victoria. Las personas de fe que han podido cambiar al mundo, lo han hecho porque precisamente están fundamentados en esta fe que va más allá de nuestro propio entendimiento. Dice la primera carta de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe entonces vence al mundo. Nosotros podemos ver en los personajes que están en la palabra, pues son personas que han cambiado al mundo. Son personas, dice, que han trastornado al mundo, ¿verdad? Y lo han hecho, ¿por qué? Pues porque han tenido una fe bien fundamentada, una fe que no se puede quebrar, sino que pudo resistir cualquier cosa que pudiera venir en sus contras. Han sabido resistir a los enemigos del reino, que estamos rodeados por ellos. Pero sin embargo, si tenemos fe, podemos tener la base para poder resistir a estos ataques, a estas cosas, a estas circunstancias que pueden venir en contra de nosotros. Por un lado creemos y por otro lado obedecemos, para que entonces se pueda cumplir, para que entonces se pueda realizar. No puedo separar la fe de la obediencia. Si tengo fe, es que estoy obedeciendo. Si digo que creo, pero no obedezco, realmente no estoy creyendo, ¿no? Como que una cosa va con la otra. La fe nos capacita entonces para creer y la obediencia nos va a capacitar para llevar a cabo eso que estamos pidiendo, ¿verdad? Muchas veces no es tanto que venga el milagro del cielo, sino que nosotros hallamos gracia para que podamos realizar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, sí, también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y esta fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios y la fe van de la mano. De la misma manera que no podemos separar la obediencia de la fe, no podemos separar la fe de la palabra de Dios. La fe no está basada en una buena idea o en un buen propósito, en un buen deseo, sino que depende de la palabra de Dios. Mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, pues más elementos vamos a tener para fortalecer nuestra fe. Dice la palabra en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es lo que dice Dios acerca de su palabra, de esa palabra que nosotros tenemos en la Biblia. La palabra de Dios produce fe y llama a la fe. Ah, no, eso ya le toca a usted. Sí, eso es. La palabra de Dios dice que no va a volver vacía al Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esta palabra va a producirnos fe y también nos va a llamar a la fe. Esto es, en Romanos 10:17 dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, podemos orar
acerca de algo que la mente a lo mejor no tiene muy claro, no lo consideramos razonable, pero cuando viene de la palabra de Dios, que es la verdad que ya vimos, entonces esas cosas suceden, el resultado viene. ¿Por qué? Porque estamos nosotros depositando nuestra fe en el fundamento que es la palabra de Dios. Nuestro espíritu va entonces a recibir una convicción y es cuando vamos a saber, aunque no veamos las cosas, pero vamos a saber que ya ha sido contestada esa oración. Nos asegura ese resultado. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que ya tenemos esa convicción en nuestro corazón, ya está hecho, como decía el esposo, amén, ¿verdad? Ya podemos decir amén, así sea, y así es. La diferencia entre una buena idea y la fe es la palabra de Dios, porque podemos tener fe en muchas otras cosas, pero esa es una idea que podamos nosotros tener. Y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, entonces Dios está comprometido con su palabra. Nos podemos equivocar cuando nuestros deseos, ambiciones, anhelos quieren tomar el control de nuestra vida. Y nos podemos equivocar. Muchas veces decimos que eso viene de Dios, ¿no? Por decir algo, como una persona que conocí, ¿no? Que le gustaba a un muchacho y oraba y le decía, Señor, ya dile que él va a ser mi esposo, cuando el muchacho ni siquiera estaba enterado. Porque muchas veces son nuestros propios anhelos o deseos y queremos adjudicárselos a Dios, a la voluntad de Dios, y muchas veces no es así. No es así. Las escrituras nos proporcionan precisamente el fundamento confiable. ¿Por qué? Porque no cambian, porque no están sujetos a una experiencia personal y no a unas emociones. Y también pueden desafiarnos y a nuestro entendimiento, pero como la palabra de Dios es la verdad y es un fundamento firme, entonces esto es que resultan ciertas y que permanece a toda prueba, ¿no? Así es. Vamos a ver ahora, 5 cosas que la palabra de Dios va a hacer por nosotros. La primera de ellas va a producir fe. Dice Romanos 10:8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí estamos hablando de la salvación que viene por fe, pero también está en la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios es la que va a producir la fe necesaria, en este caso, para salvación. Entonces a partir de ahí, pues empieza todo. Realmente todo lo que vamos a tener en la vida, lo vamos a tener a través de la fe que podamos tener. La fe está basada en la palabra, porque la palabra está basada precisamente en el carácter de Dios, en el carácter que es totalmente sólido, invariable, no tiene huecos, no tiene grietas, no hay zonas grises. Lo que está en la palabra, eso es, y se acabó, no hay ni para dónde moverse. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si está en la palabra, eso es firme, eso es verdad, eso no va a cambiar nunca, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar del lugar, a pesar de las personas. Bueno, pues también en el número 2 tenemos que nos prepara para la fe. En Primera de Juan 3:21 nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto es que no confiemos en nuestras propias ideas o prudencia,
sino que verdaderamente depositemos nuestra confianza en esa palabra de Dios, en Dios. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que esta palabra que nosotros estamos leyendo, viendo, esta va a separar, va a dividir el alma del espíritu, vamos a discernir, vamos a darnos cuenta de qué estamos hechos, nosotros, y no vamos a confiar en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, sino que ahí se van a aclarar, ahí Dios nos va a dar luz acerca de la verdad de nuestro propio ser y así de lo que Él es. Entonces ahí vamos a discernir y ahí vamos a confiar en lo que Dios dice. Necesitamos actividad como discípulos de Cristo, pero esto no quiere decir que estemos ocupados nada más porque sí, porque a veces tenemos esa tendencia en creer que mientras más trabajamos para las cosas de Dios, para la obra de Dios, estamos agradando más a Dios. Pero muchas veces Él no nos pide eso, sino que nosotros podamos hacer las obras de Dios porque éstas nos producen vida, porque estamos obedeciendo, pero estamos haciendo algo que nos está produciendo vida a nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios y vemos que una persona se arrepiente de sus pecados, que recibe al Señor, que recibe una palabra, que su vida es transformada, nuestra vida se llena de gozo. Eso es la motivación que debemos de tener, y no como antes que pensábamos que por nuestras obras pues hacíamos méritos para alcanzar el cielo, ¿no? Lo que no hay forma. Exacto. Entonces, desarrollamos pensamientos, ideas de Dios nosotros, pero debemos de permitir esa flexibilidad, porque a veces tenemos alguna experiencia con Dios y consideramos, ya lo etiquetamos y pensamos que así va a actuar siempre. Debemos de estar siempre abiertos, flexibles al mover del Espíritu Santo para que cada vez pues obedezcamos o hagamos las cosas de acuerdo a lo que en ese momento Dios nos está llamando a hacer. Y también es importante que para entrar en su presencia, para hacer estas peticiones, para tener esta fe que no tenga ningún estorbo, que estemos a cuentas con Dios. Eso es muy importante, porque si hay algo mal en nuestra vida, falta de perdón, algún resentimiento, una raíz de amargura, cualquier cosa, pues puede estar estorbando para que nuestra fe haga esa conexión con nuestro Dios, en ponernos de acuerdo para que venga la respuesta. Y también necesitamos el coraje para vivir en la luz, focalizados en la palabra de Dios. Nada de lo que pueda ser alrededor. A lo mejor hay muchos libros, inclusive cristianos, pero muchas veces en lugar de estar tomando la fe de otros, pues tenemos la palabra de Dios para que nosotros mismos, el Señor mismo, hable a nuestro corazón. En Hebreos 4, del 1 y 13 nos dice que tengamos temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y también dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que antes, ¿verdad?, de hacer unas peticiones y de depositar toda nuestra fe y todo, pues pongámonos a cuentas con el Señor. Que no haya nada que pueda estar estorbando en nuestras peticiones. Así es. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Todavía nos falta alguna buena parte. Lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la próxima semana.
y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender esto que hemos visto hasta el momento y podamos vivir esa vida de fe que Dios quiere que tengamos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta lección, Señor. Te pedimos por todos, Señor, los que escuchemos este mensaje, que podamos llevar a nuestras vidas este conocimiento para que nos permita tener una fe mayor, Señor, una fe bien fundamentada en ti, en la palabra, que estemos, Señor, ansiosos de buscar lo que tienes para nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor, y en la palabra, que la leamos, que la busquemos, que la escudriñemos, que sea, Señor, deliciosa a nuestra boca y que podamos, Padre, poner por obra lo que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a creer sin dudar, sin tener temores. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, pero sabiendo, no por temor, sino sabiendo, Señor, que con esto te agradamos y qué cosa puede ser mejor que agradarte a ti, Padre. Te damos muchas gracias por esta lección. Ponemos, Señor, en tus manos este conocimiento que pueda ser, Señor, de fruto abundante para la vida de nosotros y de las personas con las que tú, Señor, has puesto a nuestro alrededor. Te damos muchas gracias, Padre, por este día, por esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta conferencia y nos vemos aquí la próxima semana, si Dios quiere, en la segunda parte de esta lección. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.